¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Año 2026, temporada 5, y acá andamos peleándola también en la lucha que es cruel y es mucha, en un año inolvidable. Inolvidable para bien, inolvidable para mal. Así que sin entrar en detalles, quería hacer una pequeña presentación del primer posteo que tenemos, la primera charla que vamos a subir este año, que es eh, el proyecto Meridiana Editorial, un proyecto que tiene una ambición sana, como digo en la entrevista, ¿no? Una ambición muy interesante, un proyecto muy pensado, al menos desde la charla me queda una sensación de un proyecto muy madurado, muy pensado y para nada apurado, ¿no? Que a veces es un poco el mal de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad de querer llegar rápido y bien a todos lados. A veces hacerlo bien implica hacerlo con más tiempo y con más detenimiento, que es lo que siento que estos co-creadores están haciendo, que es Javier Seriani e Ignacio Porto en guiones y en diseño, digamos del proyecto en general, y un abanico muy grande de artistas, muy heterogéneos ellos en sus estilos, y eso le da un color, la verdad, alucinante, que me parece que es uno de los puntos más fuertes que tiene este proyecto. En la medida de lo posible voy a ir subiendo en la semana alguna que otra imagen para que tengan un soporte visual. Si no, pueden seguirlo siempre a mi colega y siempre recomendado Comic Record, que tiene entrevistas. Ha salido también en Charlas Mutantes, han salido en La Batea. Están haciendo un ruido bien interesante, así que no podía más que tratar de acompañar eso con alguna entrevista y con algunas preguntas que fui intercalando. Así que nada, espero que disfruten esta entrevista. Es un año, como decía, muy difícil, donde la producción mía claramente va a caer, porque ya estamos en mayo casi y no ha salido nada mío. Así que el lector como artesano sigue, maltrecho, lastimado y cansado, pero acá estamos poniéndole un poco el corazón a la historieta, también un poco de cabeza y pensando siempre para adelante para que el futuro sea nuestro, ¿no? Los dejo con la entrevista entonces, espero que la disfruten. Bien, bueno muchachos, muchas gracias por este espacio para charlar sobre este proyecto tan lindo, tan interesante y tan plagado de ideas, ¿no? Lo pensaba como una primera pregunta, que es un proyecto en el buen sentido ambicioso, ¿no? En el sentido de querer marcar rápidamente como una agenda de temas y de personajes y de mundos. Y en primer lugar, como sé que son los dos co-guionistas y están en el proceso creativo juntos, la pregunta es un poco más técnica, capaz, como para arrancar, que es una Argentina que es y no es, digamos, no juegan con la actualidad, sino que la ubican en algún momento del siglo XX, lo pensaba desde la tecnología, ¿no? Hablaba muchas veces que, alguna vez escuché la idea de que los smartphones cagaron todos los guiones de películas, los matan, tienen que hacer que rápidamente se queden sin batería porque te mata cualquier relato, ¿viste? Entonces, un poco cómo fueron construyendo ese mundo que es y no es Argentina, si les interesó en algún punto como fue una decisión más consciente o ya desde el vamos arrancaron con la idea de un paralelismo, y qué cosas les parece que sí o sí tenía que tener este proyecto para de alguna manera anclarse acá. Con Nacho siempre lo que conversamos es que estamos haciendo superhéroes de argentinos y desde Argentina, y nos parecía lo más lógico que la locación de las aventuras sea acá, el país. Eh, Como le pasa, me imagino, a los gringos cuando hacen superhéroes americanos, y generalmente pasa todo ahí en Estados Unidos. Así que es como lo más natural o lo que nos parecía más propio y que surgió. Eso como primer corte. Y después lo otro que tomamos como decisión rectora fuerte es que no queríamos quedar anclados al timeline de la realidad, ¿no? Argentina de la década de 50, de lo que se vivió en el mundo real, que nos marcara a nosotros las decisiones y los acontecimientos de nuestro universo de Argentina de la década del 50. Nosotros eh, tratamos de contar aventuras de superhéroes que no estén tamizadas fuertemente por cuestiones políticas, económicas o históricas. Entonces, ese fue como un primer marco
que fue un corte de decisión consciente, no es que nos encontramos como en una traba o en una encerrona de decir, che, y en este año en realidad, o sea, conscientemente fue una toma de decisión que dijimos, no nos queremos involucrar, estamos en otro norte, otro camino, y bueno, hacia allí fuimos. No sé, Nacho, si vos querés ampliar algo más. Sí, en realidad no es que nosotros, no es que no tenemos nada para decir, lo que pasa es que no queríamos ser presos de la coyuntura. Una, un- por decirte una pavada, le hacen una entrevista a Cifrón, un tipo que no da entrevistas nunca. El tipo está presentando su nueva película y le preguntan de qué pasó con la subida del precio del tren. Sí, flaco, yo estoy hablando de una película. Claro. Un poco escapar de la coyuntura por eso y también porque está bueno leer superhéroes de eso. O sea, yo lo que quiero es una aventura donde pelean los buenos. No queremos que sean personajes unidimensionales, para nada. Pero que bueno, el malo medio que lo ves, ¿viste? Que quede claro. Es eso, es que la aventura superheroica esté por delante de cualquier otra cosa. No quita, de hecho ni lo voy a decir porque está dejado para los lectores atentos, todo el contrabando de sentidos, de otras capas de sentido como una cebolla que las cosas, la historieta tiene, o por lo menos nosotros pretendimos dejar ahí. Pero lo que importa no es bueno, les sobran 20 años, Uriburu. Lo que importa, o Perón, ¿me entendés? O el bombardeo de la Plaza de Mayo. Lo que importa es que es la Buenos Aires mítica que me contaba mi abuelo, que era que cobraba y se iba con el sueldo a ver a los jockeys, y los jockeys que corrían en el hipódromo tenían nombre y eran como medio superestrellas, y la revista Dibujantes, y La ciudad que no duerme. Esa Buenos Aires mítica en el mejor sentido y para nada añorada, sino como, bueno, vivamos en este mundo que un poco se nos parece. Está el Congreso y está escrito desde el lado, desde la visión de un argentino, ¿no? O sea, nosotros en los superhéroes, los cínicos podrían decir que un superhéroe norteamericano lo que trata es mantener un status quo, algo que podría entenderse como tal. El argentino no quiere mantener el status quo, tampoco quiere revolucionar. ¿Lo que quiere el argentino? No sé, muchas cosas, pero por ahí quiere las dos cosas esas a la vez, revolucionarlo y mantenerlo. Entonces, el superhéroe nuestro, los superhéroes nuestros tienen como bandera dos cosas. Una es proteger a la comunidad y la segunda es que hayan aventuras que pretendan ir hacia la diversión. Todo lo demás medio es secundario porque ese es el polo norte en el que vamos. Bien, bien. Me parecía, escuchándolos, ¿no? Un poco cada personaje empieza es todo muy, muy inicial, pero no, el gallo de San Telmo, que es la que más me llevó a la pregunta, porque hay un sur urbano que es muy local, digo, eso se lo tenés que explicar a un gringo, eso de que entienda qué es San Telmo, el San Telmo for Sport, si querés, y el San Telmo que un poco retrata el conventillo, el barrio bajo, ¿no? Me Sí, en el que gustó. creció mi familia, por ejemplo. Mi eh, familia paterna viene de ahí. O sea, todo lo que yo mamé de San Telmo, del San Telmo mítico, viene de que mi viejo jugaba a la pelota, ¿entendés? En la sí, sí. calle, y se iban a la cancha, se iban a la villa, en el bote, a la Isla Maciel, qué sé yo. Me gustó que es que un poco es ese protagonista omnisciente, a eso empieza un clima. Me parece que lo que estaban marcando también lo leía en esa clave, que es medio que los 50 son un clima de época. También yo lo pensaba así, no sé si lo pensaron, pero es un poco la época dorada que gusta tanto en la historieta nacional, ¿no? Por ahí podría circular un Sonomán, ponele, y yo me muero, si Me aparece de faltan 10 fondo. años a Sonoman para Ah, bueno, aparecer. Pero tenés Divito, tenés 300.000 ejemplares de Paturucito claro. por semana. Sí, eso. Hay una cosa que tiene el universo Meridiana que nace un poco también de que a nosotros nos gusta toda la historieta, o por lo menos en trazo grueso toda la historieta, pero somos más de DC que otra cosa.
Claro. Y el título que más nos ha convocado, por lo menos en este caso, en este super mega proyecto, es la JSA de Geoff Jones. ¿Qué tiene que ver con los 30? Bueno, los 30 de ellos son los 50 nuestros. Y los 50 tienen algo que es muy, muy claro, que es la posguerra. Hay dos bloques muy claros, unos ganaron, otros perdieron, no hay dudas de que el bloque rojo perdió, y el mundo tiene esa sensación de casi del iluminismo, del progreso indefinido, ¿viste? Pero con todas las bondades de, no sé si la modernidad, no quiero hablar en términos raros, pero no sé, los autos andan a nafta, ¿me entiendes? Sí, Hay sí. aviones, no llegó el celular, pero estamos, hay teléfonos, qué sé yo, hay cosas. No es el mundo prehistórico, no es el Señor de los Yo, Anillos, que no hay pólvora. sí, yo te retomo esto que dijiste, de cómo un gringo puede llegar a entender lo que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que era un estibador, lo que es probablemente la clase más proletaria en un país, para ellos casi en otra galaxia, que es Sudamérica. Y tampoco estamos pensando el proyecto con miras de conquistar otros mercados. La realidad es Claro. que nosotros estamos construyendo historieta para lector argentino, y esos guiños o esos abrazos a las pequeñas cosas nuestras también hace que el proyecto funcione y que a nosotros nos funcione como retrato de cualidad de algunos personajes, de algunas características, y cómo esto que vos decías, bueno, el gallo de San Telmo. Bueno, el gallo de San Telmo tiene una identidad muy propia, y los otros miembros del equipo también tienen sus identidades y sus tópicos, que es algo que de a poco empieza a desarrollarse y va a ir apareciendo un poco más, ¿no? En los próximos cines y en algunas historias que va pasando. Pero claramente no estamos pensando en que algún lector extranjero, por ahí es un error, no lo sé, pero digo, así como calculo que ellos tampoco están escribiendo Sí, cómics de sí. superhéroes para qué interpretarán. Igual ellos ya tienen a Batman y a Superman, ya no nos necesitan a nosotros, pero sí, yo lo que puedo decir es, yo crecí leyendo El Caballero Rojo. Y el Caballero Rojo estaba escindido de lo que estaba pasando en el país. Y a mí fue una cosa, fue una lectura fundante de mi vida, el Caballero. Bueno, quizá esto, pues si estás pretendiendo mucho, bueno, déjame soñar, total, la Obvio, vida claro. es vivir de sueños. No sé si es una lectura fundante, pero pues sí, por lo menos sea una lectura de entretenimiento para alguien y que lo convoque desde ese lado, ¿no? Que es, che, el país se está prendiendo fuego, bueno, pero hay unos argentinos como nosotros que ayudan al otro, ¿viste? Que pelean, que tiran rayos, viajan a otros planetas. Bueno, hay esa conexión también, esa escala, ¿no? El diseño de un espacio al mismo tiempo que empieza fronteras cada vez más grandes, ¿no? Van dejando ahí unas Inception, hay unos post créditos serían que pareciera ser que esto cobra dimensiones enseguida, o galácticas o planetarias, y por eso me iba un poco a la idea del desafío más que de la propuesta primero, me parece que son personajes que, eh, como vos decís, yo le siento una vibra muy DC, muy perfil, muy DC perfil, ¿no? Que al menos es mi forma, y creo que generacionalmente entramos muchos por ahí. Eh, Pues de hecho y se llama Bicho Azul. claro, bueno, iba un poco ese otro costado, ¿no? De, de esa línea más de usar nombres que están con dominio libre. Pero por el otro lado, bueno, el desafío de hacer personajes entrañables, no sé si se lo piensan así, ¿no? Que es Caballero Rojo, qué sé yo, marcó una época o qué sé yo, no quiero nombrar, pero desde el otro punto, del otro extremo, el cazador o lo que fuera, ¿no? Que es un personaje que se Sí. vuelve un ícono. ¿Lo pensaron alguna vez así como construcción o es algo que los excede y bueno, veremos qué le depara el futuro? Tenemos, sí, pensado en cuando toda la etapa de formación de personajes, de creación, esto que hablaba de las características, las cualidades, fuimos buscando un abanico que vaya representando de alguna manera distintas formas, distintos roles y distintas también problemáticas que puede tener quizás hoy una persona en el año 2026, pero que se va a ver de alguna u otra manera quizás reflejada en estos personajes de la década de 50. Hay algunos problemas que lamentablemente son constantes, ¿no?
que hoy quizás están hablando o representando, se los puede poner en simbología o en problemáticas del ser humano, pero que vienen desde esa época también. Así que es Sí, como la clase baja va a ser la clase baja siempre. Sí, 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 sí. Y los personajes, bueno, es como la última frontera, es que te los valide la gente, ¿no? Claro. Acá el lector es quien define si las decisiones que nosotros con Nacho fuimos tomando fueron lo suficientemente acertadas. Y después hay procesos que esperamos que transcurran, como sucede en cualquier narrativa, que estos personajes también vayan, a medida que vayan ganando páginas, vayan teniendo también un crecimiento personal y de contexto. Bien, bien. Y la última sobre esto, esta mesa, esta cocina de trabajo. Creo que en toda buena obra tiene que haber un villano que, ¿no? De fuste, estos villanos que te contrapesan incluso la propia trama, ¿no? ¿Pueden adelantar algo? Digo, ya estoy como medio en modo hinchahuevos, ¿no? Pero me parece que, no sé, el contrapunto perfecto siempre es que el villano en algún punto genere, no sé si admiración, pero algún sentido de valores que se mezclan, ¿no? De las convicciones del villano, los Hay móviles. algunas, está bien lo que decís. Nosotros obviamente tenemos varios títulos, vos leíste algunos de los que ya salieron, van a salir nuevos títulos, por ejemplo, no sé Javi si querés contar, pero va a haber un título en Sí, el espacio. sí, ya lo hemos presentado en los Inder, en Claro. Corona Australis es el título que dibuja Quique Alcatena, que son batallas como Space Odyssey, ¿no? Como Ujú. batallas en el espacio. Después tenemos La Cruz del Sur, que es como nuestra Liga de la Justicia, si se quiere, que es nuestro grupo de personajes propios que no son de dominio público, que son como la Liga de la Justicia de la Argentina. Dominio, que es donde ahí están los personajes de dominio público, el guiño más metatextual, en todos está el metatexto, pero bueno, ahí también. Este, y después hay otro título más, en las cabeceras así de 20 páginas a color, que no está dentro del universo de Meridiana, pero es totalmente Meridiana Adjacent, que es Siete Héroes, es el equipo del Caballero Rojo. Tony Torres, Mariano Navarro, Hernán Cabrera, una historia con el Caballero Rojo, con superhéroes de dominio público, pero en el 60. No está en nuestro universo, pero que Si vengan todos a querés la también, fiesta porque hay claro, tiempo para todos. ¿Me claro, explico? claro. Después tenemos los cines, que son historias cortas, de donde nos llamamos a otros artistas que por ahí no tienen la agenda para hacer 28 páginas, y ahí nos animamos más a hacer estas aventuras de El Gallo de San Telmo. Bueno, Lunaria, ¿quién es Lunaria? Nosotros al principio era un placeholder, tenía que cumplir una función, y Ujú. después el personaje tiene que encontrarse. Bueno, lo descubrimos escribiéndolo. Claro. Eso es una bendición que a mí nunca antes me había pasado, descubrir un personaje escribiéndolo sabiendo que se va a publicar. Eso es hermoso. Sí, Entonces, ¿no? hay distintos villanos, nunca, o por lo menos no es una intención, va a haber un robo de banco. O sea, si hay un robo de banco, en realidad es para presentar otro personaje. La propiedad privada, no por hacernos los bolcheviques, todo lo contrario. Digo, tengo una remera de Green Lantern, aguante los superhéroes, pero digo, los malos pasan por otro lado, no por Claro. robarte unos pesos. ¿Me explico? Sí, sí. Y sí, el Sí. malo siempre tiene que tener. Para mí, los mejores malos son los malos que vos un poco le das la razón. Claro, o que te agarran flojo, ¿viste? Y dices, y qué sé yo, y acá él tiene un punto, ¿viste? Pero Pero no, nosotros bueno, lo que no sí, sí. queremos hacer es, si bien hay un super malo, super malazo, eh, viste que los Thundercats, cuando nosotros éramos pibes, más de la mitad de la serie eran, todos los capítulos de los Thundercats peleaban contra Munra Sí, y sus amigos, y sus villanos amigos. Y en un momento decías, che, loco, es el único. es todo lo que hay, claro. Pegale un tiro, loco. Después meten otro porque tenían que vender más muñecos. Nosotros lo que queremos es que haya distinto, que no haya solamente un malo final. Esto no es un arco en el que todo termina en un endgame. Esto es como, che, hay aventuras de barrio con el gallo de San Telmo que está en San Telmo, o Lunaria que, no sé, viaja a Corrientes, o, no sé, Corona Australis que es en el espacio. Y hay villanos, y hay, Sí. Y de a poco también empezamos nosotros a encontrar estos villanos, ¿eh? Porque Claro. eh,
empiezan a surgir momentos en donde algunas razas o algunos villanos nos vuelven. Es como, che, no sé, tenemos unos chanchos galácticos medio guachos y en una historia se nos presentó y dijimos, che, y acá es uno de estos chanchos. Claro, y retornó la raza chancha. Ya de lo que fue un chancho, ahora De tenemos fondo. raza de chanchos malos. O en lo que es más citadino de Buenos Aires, también tenemos unos villanos que harán su debut en el cine número 2, que los introduce Germán de Ramuspe. Y Mirá. son personajes que inevitablemente van a tener un regreso. Pero se han plantado bandera casi desde su presencia para volver, ¿viste? Como las pelis, Capitán América regresará. Bueno, hay momentos de decir, bueno, estos tipos van a estar, van a volver. Y van generándose sus propios espacios. Sí, lo que a mí me gusta de los malos o los villanos que estamos empezando a utilizar y que se van sumando al universo es que son bastante diversos en las formas, en los momentos y en sus... no sé, sus motivos de ser malos, ¿no? Hay No son todos los variedad, malos de Munra. no, hay una variedad temática muy, muy interesante y un poco también lo que dice Nacho, hay con distintas profundidades, ¿no? Algunos que te pueden generar como hasta una sensación de duda, de, che, ¿está tan mal lo que está planteando esta situación? A algunos que son ladrones de billetera, ¿no? De cartera, hay de todo. Está genial. Bueno, me parece, conectándolo, ¿no? No sé qué lector imaginan. ¿Tienen algún lector medio ya en la cabeza que dicen, che, me parece que esto entra en un arco de personajes, como si en un arco etario? Nacho y Javier se llaman los lectores. Eso. Claro. Hacemos las historietas que queremos leer nosotros, pero pensando, obviamente, sin el egoísmo de voy a hacer lo que quiero, sino hacemos las historietas que nos gusta leer y que, o sea, por supuesto que están todos invitados a leerlas y no las hacemos como un capricho de hago esto y porque sí, pero en el fondo el primer tamiz es, che, ¿nos gusta a nosotros? ¿O no nos gusta? ¿Nos convoca esto o no nos convoca? Creo que estamos haciendo una historieta que tiene distintas capas, en donde son historietas aptas para todo público, en donde un chico podría tranquilamente leer este universo de revistas, de personajes, y que les pueda gustar. Hay una pequeña formación también morfológica desde las paletas de colores, desde la forma de contar, que cada colección, si bien es un universo que de a poquito empieza a coserse, cada cabecera, cada historia, la podés leer sin involucrarte en lo que va de costado, no es una obligación, ni muchísimo menos. Eso Nacho siempre lo tuvo muy claro acá no hay, continuará en, no sé, Cruz del Sur número 3, después volvés a... con lo cual también hay una simplicidad en la forma de cómo acercarte a este universo. Y después, claramente, el público más curtido que ha leído superhéroes desde los 90 para acá debería encontrar como un anidaje de un montón de lugares y momentos que deberían gustarle. Claro. No, bueno, dale. Siempre la aventura, siempre lo que importa es la aventura del superhéroe, que sea divertido, buscar la diversión porque es una postura filosófica que es que el arte tiene que ser entretenido. No tiene que ser divertido, nosotros apuntamos más alto, que es que sea divertido, es un medio artístico la historieta, pero tiene que ser entretenido. Si vos vas a ver el Guernica o vas a ver a Velázquez, que es un poquito fuerte, igual te entretenés, nadie se aburre viendo eso, ¿me explico? Bueno, extrapolarlo a la máxima expresión que es una historieta de superhéroes. Tiene que ser entretenido. Nosotros no, bajo ningún concepto nos interesa deconstruir el superhéroe. Nosotros entendemos que ya lo que se hizo con Escuadrón Supremo, con Watchmen, con The Authority, está buenísimo. Lo tengo acá, lo tengo firmado, nos abrazamos, lloramos, pero no es una cosa que nos interese transitar. Lo que nos interesa transitar es la alegría de la aventura superheroica. ¿Me explico? Sí, total. Y suscribo, sobre todo la pregunta iba porque, bueno, ya no se ve tanto, porque por suerte las épocas cambian, pero en una época, una historieta tipo llamada mainstream o símil, mucha teta, mucho escote, mucha sangre, muchas armas, viste, los brazos metálicos, ¿se acuerdan? Ese momento que fue Bueno, de hecho, los superhéroes de Image eran todos milicos.
eran claros, ¿viste? Y todos con Todos cara de milicos eran. ojete. Y en algún punto eso era adulto, ¿viste? Esa idea de la adultez de las historietas, que es como otro tema que no nos vamos a meter, pero me parece que suscribo mucho a lo que dicen los dos, que es una aventura en sí misma, es un entretenimiento que puede tener un montón de otras cosas, ¿no? Pero no perder nunca ese norte, que es, estamos contándonos historias para disfrutarlas, no para padecerlas, ¿viste? O esos caption de 3 kilómetros, boludo, que te dañan la vista y que decís, bueno, eso es ser adulto o eso es ser serio, como que me hace mucho ruido, pero es todo un punto hasta del mercado, de gente que compra ese No, no, perfil. me parece bárbaro. Yo digo, repito, tengo Watchmen, la leí un montón de veces, Authority me encanta, pero ahora lo que me parece que está bueno es, hay una cosa que dice Hemingway, o que decía que era que los cínicos, en realidad decía que era que los pelotudos, decía que piensan que la gente alegre es tonta. Y en el fondo no es verdad eso. Yo Claro, conocí gente alegre que era inteligente y que era más feliz por ser alegre. claro. Un poco es, no te digo la búsqueda de la felicidad, sí lo que seguro estamos haciendo es la búsqueda del entretenimiento. Y aparte se están dando todos los gustos porque los dibujantes que están laburando Nada, están prendidos una fuego. cosa de locos y Nada, eso iba un poco a la segunda parte, más no tanto de la creatividad, sino de la parte capaz más, no sé si difícil, me dirán ustedes, pero un poquito más antipática, que es los tiempos de producción, guiones, presentación, trabajar con coloristas, trabajar con guionistas. Me parece que están abriendo un espacio, primero los quería felicitar por la intención, pero ¿cómo es eso, ¿no? ¿Qué problemas se encuentran? ¿Cómo los van resolviendo? Mira, mucho es aprendizaje en el transcurrir, ¿no? Es inevitable que estamos haciendo algo que no hicimos, pero que sí fue un proceso en el cual nosotros eh, llegamos a esta instancia después de haber pasado un montón de vivencias largas de años, desde formación, desde lectores y después también desde un proceso como editor y editorial que comenzó con no sé, hace 3 años con un sketchbook, hace 4 años con un sketchbook de Alcatena, que al año 2 fue un sketchbook, que fue el de Carlos de Armas, más una reedición de obra clásica, que fue Metal Unterra. Al año siguiente, que fue el año que pasó, repetimos algunas experiencias y llegamos a lo que fue Dominio 1, que fue nuestra primera revista en este formato. Rápidamente pasamos a este año que estamos atacando, en donde ya el desafío empezó a tomar otro tinte, que es el proyecto Dominio, que es lograr un guión técnico acabado, buscar un equipo de ilustración, tintas, color, rotulados, diseño gráfico, distribución propia, también un poco la presencia nuestra en algunos eventos o ferias que podamos transitar, multiplicado a lo plural. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Ya no es uno, que nos costó un montón poder llegar al producto terminado, que estuviera a la altura de lo que nosotros pretendíamos, y hoy el desafío real es poder cumplimentar esto mismo en distintas historias al mismo tiempo. Nosotros hoy estamos en un proceso creativo de todo 8, el 10, año, todo el 12. plan editorial del año en vivo en este momento. Nosotros Claro. tenemos, no sé, Nacho, son 10, Sí, 12 grupos de proyecto que sin, involucran sin exagerar. a los ilustradores, a los entintadores, y estamos diariamente recibiendo y viendo y corrigiendo desde, no sé, la lectura nosotros con Nacho, de reuniones creativas de las historias, hasta ir puliendo los guiones y sus versiones hasta llegar al final. Y después ya con los ilustradores, en corrección de boceto, en lápiz, en tintas, en colores, en rotulados con el estudio. El desafío de este año que nos presenta es simplemente ser muy prolijo en el método, como para no cometer ningún error y tratar de que los tiempos de producción editorial lleguen lo más próximo a lo que el plan original Claro. nos habíamos propuesto. Eso es, para nosotros, una vivencia, como te decía, en tiempo real.
a veces vas como naturalizando y a veces no. Hay días que estás como, llegaron, no sé, 10 páginas de 3 proyectos hoy. Claro. En dominio, una página era un alegrón. Era como, es muy loco cuando te devuelven el guión hecho materializado. Es una sensación muy loca. Bueno, de repente estamos como bien decías, con un montón de artistas de mucho renombre para el medio nuestro, en colaboración con nosotros en proyecto, y te llueven páginas y te llueven decisiones que tenés que tomar en ese momento. Bueno, puedes a alguien que está por ahí ese día en tu proyecto responderle a las 48 horas. Entonces, es medio 24/7 con bastante intensidad. Eso es lo que nos pasó en este proceso. ¿Podríamos haber hecho esto hace 4 años, a pesar de que, no sé, venimos hace muchos años como lectores, como consumidores, como local, como... No, creo que este caminito de a poquito nos permitió llegar a este momento de la mejor manera posible. Totalmente. Sí, Nacho, ¿querías decir algo? No, y además hay una cosa que pasa acá que es la editorial de Meridiana tiene como vocación comportarse en los procesos de producción como si fuera un mundo industrializado de la historieta. Claro. Y no es como yo venía trabajando hasta ahora, salvo algunas excepciones, que eran proyectos que nacían de mí o del vínculo con un dibujante, o alguna que otra vez me ha pasado que una editorial me pidió algo puntual, pero no era lo habitual de lo que a mí me pasaba. Nosotros nos conocimos haciendo un taller hace 11 años que yo lo que venía era de autogestionar las cosas. Bueno, hablemos de la idea y en unos meses mandame el guión. Acá es la manera de producir y en el fondo es una cosa que estoy descubriendo de primera mano, que te lo dicen, pero está bueno vivirlo, es que cuanto más estás en el mundo de la creatividad o de hacer lo que de tu arte, más músculo tenés. Claro. Nosotros entregamos el guión técnico, nunca vamos a contactar a un dibujante, pues, si estuviera vivo por ahí a Moebius, lo contactamos antes, pero digo, si no tenemos guión técnico, ¿no? Y después hay, bueno, los bocetos, este es manual el de diseño de personajes, hay como diseño de personajes ya preestablecidos, movete como quieras, pero el personaje es esto, ¿no? Se corrigen los layouts, se corrige la lápiz, la tinta, como se mueve todo distinto, está bueno, es muy demandante, pero estamos haciendo historietas, que es como el sueño de mi vida. No, y lo que marcaron los dos me parece, yo le agregaría algo que acá, capaz por desconocimiento mío también, porque estoy y no estoy en el campo mirando la propia producción, pero no hay muchos proyectos que estén haciendo este diseño periódico. Llamemos periódico a regularidad, no importa si sale todos los meses o cada 20 días. La tendencia más bien es a una especie de graphic novel, novela gráfica o historia autoconclusiva, que alguna vez lo he charlado con otras editoriales y no se animan a darle periodicidad. No sé, hay proyectos que empiezan y terminan y uno no entiende por qué, porque el personaje daría para que siga teniendo un personaje creado por un autor, ¿no? O autora. Pero en el fondo, perdóname, sí entendés por qué. Yo creo que es porque Todos entendemos por qué. Sí, es no quemarse o no ensartarse, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé vos, Javi, si te querés explayar más sobre el tema este, que fue una decisión específica de Javier, la de ir a la grapa o la revista de ganchitos. Yo me iba a acoplar a cualquier tipo de cosa, pues nada, tenés que tener espalda, ¿viste? Pero fue una decisión de Javi. Ahí hay diversos ingresos al formato elegido. El más puro, que es con Nacho, como entendemos que el superhéroe habita dentro de la revista. Es su espacio primario y es hasta el día de hoy, si bien me podrán decir que ya ahora se escribe pensando en el TP o en el run largo al ómnibus, pero sigue estando capitulado en revistas de 20 y pico de páginas. Y nos parecía bueno poder representar el subgénero que íbamos a tratar en su formato más puro. El desafío es hoy un poco lo que decías, que la grapa está mirada como con cierto tinte de, che, vas a sacar una revista.
fíjate, porque... Y es una problemática que es cierta. Lamentablemente el contexto económico de Argentina te puede manquear en un momento de que se te desregule completamente y vos estabas en un proceso creativo de lanzamientos regulares. Bueno, hoy nosotros con Nacho hicimos un marco de lo que sería todo un bloque inicial que tiene una certeza de publicación. El compromiso con el lector y el compromiso con nosotros es, hay una base segura con el cual se van a concluir las historias preliminares, no va a quedar de nada colgado, que tiene un reaseguro. Obviamente las apuestas, a medida que se va avanzando, van ampliando también, pero vamos pisando sobre firme. Total. Esa una primera parte. Y después la otra parte fue que si nosotros queríamos tentar la suerte con algunos apellidos, era bastante difícil o complejo que puedan entrar en su agenda de trabajo proyectos de 60 y pico, 90 páginas, claro. Y para la economía, en múltiples cabeceras o series, poder bancar proyectos tan largos. Sí, entonces, sí. La revista y el cine, aún en una expresión todavía amplificada de esto mismo, nos permitió presentar guiones y proyectos artistas que en el transcurrir del tiempo que les iba a demandar se volvía una realidad, ¿no? Es como, ¿cuántas son? Bueno, es un relato corto de 8 páginas blanco y negro para un cine. A ver, ¿para cuándo lo necesitas? Y ahí se va conversando y se va desaludando. Bueno, eso lo permitió, el formato sin dudas lo permite. Y también esta forma de ir publicando como en etapas nos permite también tener una agenda más completa que tener por ahí un libro al año. Exacto. Sí. Año que viene vemos, nos va dando como una agenda de presencia con lanzamientos. Nosotros ahora, en mediados de junio, si todo va bien, tenemos una nueva tanda de lanzamientos. Para agosto, una nueva tanda de lanzamientos. Y bueno, de a poco te va marcando un poco de marco y de presencia, que es algo que también es importante. No, y además lo que tiene es, probablemente no, yo hoy estoy diciendo no puede haber una dominio por mes, pero sí puede haber dominio en el mes 1, Cruz del Sur en el mes 2, Corona Australia en el mes 3, 7 en el mes 4 y en el mes 5 dominio 2, por decir algo, ¿no? No. Y después hay un cine y después sacamos una nueva colección gratuita de relatos pulp que se entrega, no sé si tenés uno, Maxi. Bueno, eso también va a ir medio salpicado, como si vos querés habitar el mundo estás invitado y siempre hay algo. ¿Por qué? Para atravesar distintas cosas, no es lo mismo escribir Daredevil que escribir Green Lantern, se escriben distintos, tienen coyunturas distintas, tienen propuestas diferentes. Nosotros consideramos que no nos parecemos a ellos, pero hay historias a lo Daredevil y hay historias a lo Green Lantern, si se quiere, dentro de la editorial, pero que el lector sepa eso, como, che, no te vamos a dejar mancado, porque somos hijos de los 90, en el sentido de que, pero sin criticar a nadie, digo, las revistas mancaban en el número 3. ¿Saben por qué? Porque cuando volvía vos tenías que mandar las primeras 3 revistas a distribución de kiosco, que era cuando se distribuían, y cuando te volvía el retorno de la 3 te das cuenta que era un fracaso. Por eso las revistas mancaban todas en el número 3, salvo honrosísimas excepciones, como las que ya mencionamos, El Caballero y Cazador. Por ahí hay alguna más que me estoy equivocando, pero en general era eso. Entonces hay como una cosa que no ven ningún tipo de detrimento de nadie, que es, en realidad, ellos son los que están viendo las cosas como son, que es, che, en la situación es difícil, vamos más a 60 páginas, 90 páginas, uno por año, o uno cuando se puede, y terminemos la historia cerrada y que el lector tenga una cosa satisfactoria. Meridiana toma este salto de fe y le dice al lector, mirá todo el esfuerzo que estamos haciendo, por ahí no te interesa leer Corona Australis, pero si vos estás con dominio, che, nos estamos moviendo para que salga todo, y la propuesta es esa, es las historias que se empiezan, se terminan. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los planteos iniciales de la trama, me pongo medio técnico, que se hacen al principio de una aventura, se terminan resolviendo. Claro. Si después aparece una mano negra que se roba el anillo mágico, eso era una aventura. ¿Me explico? Claro. Pero las aventuras van por ahí. Es como siempre reafirmarle al lector en un contexto, y no lo digo más, y es la última vez que lloro, en un contexto que siempre fue difícil, que esto continúa por lo menos hasta que termine la aventura esta. ¿Me explico? Sí. Y lo cierro la idea, me parece, escuchándolo, se me venía un poco otra gran
editorial que surge en los 90, porque bueno, es técnicamente casi fines de los 90, que es Ivrea. Ivrea, si tiene un capital logrado, es que ellos lo que sacan lo terminan como sea, cuando sea, y eso se lleva puesto todo. Yo creo que si lográs esa institución invisible que es la confianza, de que sepan que si empezás a leer no es una cañita al aire que decís, che, me cuelgo, me quedo enganchado. Yo creo que por eso me parece una gran estrategia que puedan tener distintas historias para ir avanzando en frentes que pueden ser más o menos demandantes, o no, dominio me imagino que es un poco más demandante, o lo que fuera, y estas otras historias más, no sé si laterales, pero que siguen sumando. Me parece que esto que decías vos, que todos los meses, por eso no le quiero poner un No, rótulo no, que pero cada hace una 20 días va a salir sí. porque este país es una verga, pero en la medida de lo posible que haya todo el tiempo algo nuevo dando vueltas, yo creo que cambia el perfil de la editorial. Que Es que en las el editoriales fondo, argentinas tienen un tema, ¿viste? Con eso. Pero bueno, dale, sí. en el fondo, como lector de superhéroes, yo leía la Justice League. Y un día Javier me dijo, Nacho, ya, la Justice League sale una por mes, flaco. Ya te compraste toda la Justice League, todo lo normal. No tenía ganas de leer otra cosa parecida, mirá, El Hombre Halcón, qué sé yo. No, pero sí, aparece. Bueno, por ahí está eso de, che, bueno, estoy a full con la Cruz del Sur, o estoy a full con Dominio. Bueno, y un día, che, la verdad que me siento representado por estos personajes, por estas historias, por lo que los artistas están diciendo. Bueno, faltan 2 meses para Dominio. ¿Y sabes qué? Me sobra una plata. Bueno, pruebo con la Cruz del Sur, o pruebo con Claro. un cine, o pruebo con otra cosa. Un poco es eso. Sí, sí, Pero totalmente. siempre con y resalto, siempre con la aventura. Acá, melanco, introspección, no va a haber. No hay superhéroe llorando en la lluvia, decís, bueno, no va a No va a haber haber. con traumas familiares y Eso demás. no lo sé, pero digo. Claro, a ver. Bueno, y medio para ir ya cerrando porque no les quiero robar mucho más tiempo. Me parece que también al ser un género muy propio del mundo comiquero, tienen con la propia Meridiana como buque, ¿no? Insignia, contenedor, a la comiquería como la casa de toda esta circulación de historietas, de grapas. ¿Lo pensaron en algún momento a nivel más allá de la comiquería? ¿O cómo es ese mundo, digamos, para llegar al material? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Como un desafío ya de distribución o de circulación? Está todo el tema webcomic, qué sé yo. No sé cómo lo ven ustedes. Meridiana Retailer es como el oxígeno que tiene el proyecto desde la financiación, es de donde hoy todavía el proyecto editor se nutre. Al mismo tiempo, hablando con un editor y un estudio que nos va dando muchas manos y ayudando también en el proceso de aprendizaje, siempre hablamos y caemos en el mismo concepto que es la sustentabilidad. Que este proyecto tiene que tener en sus métricas propias, que podrán ser de mediano plazo o de un año 2, año 3, para empezar a medirle un poco más el contador, pero tiene que ser sustentable, no puede ser che, tengo ganas de hacer una historieta y Sí, ya está, hagámosla, cuánto vale, no importa. No es esa la búsqueda. Por otro lado, desde el primer momento, con Nacho definimos que era importante que la editorial tenga una entidad propia, que se pueda recortar Meridiana local de Meridiana editorial. claro. Tanto así que la comunicación tiene sus propias redes, que se hizo un rediseño hizo logotipo de Meridiana tienda a Meridiana editorial, Claro. y va a funcionar con la lógica de una editorial en cuanto a tratar de ir funcionando como funcionan las editoriales, en tratar de tener bocas de venta por fuera de Meridiana, participación en ferias, donde Meridiana no va, o si, por ejemplo, ahora, un ejemplo claro, estamos cerquita de por ahí tener un stand en Crack Bam Boom por primera vez, Ujú. pero muy probablemente el stand sea casi en forma completa del proyecto editorial. ¿Qué quiere decir? Claro. No vamos a llevar por ahí cómics de Batman a esa movida. Van a ir Ujú. el proyecto editorial, o mayoritariamente ese va a ser el norte y lo otro por ahí quedará supeditado a nada o muy poquito. Entonces,
Creo que por ahí va la cosa. Y después hay algunos límites que todavía no estamos preparados, que también son desafíos. Para entrar en distribución tenés que tener una tirada un poco más amplia. Para entrar en distribución tenés que tener la capacidad de poder entregar un 50% del valor de venta de la revista al distribuidor, para que tenga su margen de ganancia, y el librero que apueste también tenga su parte. El formato de revista, entre las cositas que tienes, que vos no le podés volar al PVP muy arriba. No digo que un libro sí, pero un libro de 60 y pico de páginas a 90 páginas, a donde quieras, si le tirás por ahí un precio de venta, no sé, 2.000 pesos más, 3.000 pesos menos, digo, hay un margen que está ahí que no sabes. Acá la revista tiene un techo que estamos encontrando que no debería irse mucho más arriba. Al mismo tiempo tenemos otra complicación, que ya es parte de la cocina propia del proyecto. Nosotros estamos como editorial contratando los servicios de los involucrados. Hay un guión y un guionista a cubrir en horarios, hay un arte de página, hay coloristas, hay rotuladores, hay diseñadores gráficos, hay una producción gráfica que llegamos, igual que por ahí otra obra que está editando, o como nos ha pasado a nosotros, no sé, cuando hicimos no sé, Las aventuras de Philippa Knox o Metalum Terra, que recibís los archivos, los laburás más o menos y después entras a producción. Después la parte de honorarios suele ser un adelanto de regalías o después de acuerdo a las ventas. Pero acá hay una carga preliminar que hay que también tener en cuenta, ir cubriendo, y que te va a afectar en la cadena de costos de este proyecto, este producto que vas a ir generando. Bueno, también estamos en una curva de empezar a poder ir armando un poco mejor esta estructura. Ya esta tanda 2, que salió Cruz del Sur 1, Dominio 2 y el Cine 1, sumando a Dominio 1 y a los anteriores libritos publicados por la editorial, salió esta semana en un mail de distribución desde Meridiana Tienda a librerías especializadas que quieran contar con el material. Genial. Ahí nosotros lo que estamos apuntalando es más difusión que renta, ¿no? No hace falta ahí que explique que lo que estamos tratando es de ganar kilometraje y presencia más que rentabilidad. Bueno, hoy estamos ahí. Vamos a ver por ahí, si hay suerte, en 2 años, cómo funciona este... Y les pregunto a los dos porque se manejan, los he visto en ferias. ¿Es la herramienta más rústica pero más a mano? ¿Está bueno? ¿Cuánto rinde una feria? Yo estoy muy escéptico con el tema de ferias, quizás porque me empaché con las ferias, digo, y se transforma en un lugar que, bueno, nada, está bueno, no es por tirarle tierra, porque es esto que decís vos, llegás al material que de otra manera quizás no estaría llegando, o la Crack Bang Boom me parece que es para nada solo una feria, sino que es un evento mucho más grande, y por eso está genial que vayan. Pero ¿cómo ven lo conocen, digamos, yo sé que Nacho sí, pero ¿cómo ven ese mundo de las ferias, de la circulación de ahí? ¿Hay algo más que se puede hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta es que por suerte ahí tenemos como mucho tiempo transcurrido en el medio, aunque sea desde la librería, pero conociendo muchas aristas desde la parte comercial, es entender de primera mano que no todas las ferias o todos los eventos tienen el mismo funcionamiento y va a tener la misma devolución. Entonces, no siempre la feria tiene que ser un fin comercial, desde la parte de cuánto moneticé mi presencia desde la venta de ejemplares, sino que a veces son cómo moneticé, por ahí no desde lo monetario, el haber estado participando. La difusión fue importante, las charlas, las relaciones. Nosotros nos hemos vuelto este año con proyectos conversados de distintos eventos. Distrito Cómic, nos volvimos con enormes charlas y conversaciones para proyectos para el año que viene, que se dieron en ese ámbito. Los Cinder, otro tanto, pudimos presentar ahí por primera vez cabeceras que iban a salir este año en un punto de concentración de difusores pleno. Entonces, esas son también ganancias que uno va teniendo. Luego, seguramente, como bien decís, Crack Bang Boom represente quizás sí una búsqueda doble, ¿no? Un poco la difusión y por ahí también un poco más apuntar a tratar de que el consumidor lector apueste y compre la revista. Yo creo que las ferias, no sé si están
con un formato que quizás en algún momento se puedan repensar. No sé si... No estamos hoy acá como para definir esta charla, ¿no? Pero digo, por ahí hay algunas cositas por mejorar o algunas búsquedas que se puedan ir profundizando. Pero lo primero, y vuelvo a lo mismo, es que como editor uno tiene que comprender a dónde está yendo y a qué está yendo. Claro. Con esos conceptos claros, creo que sigue siendo una herramienta igualmente útil, sea desde venta de ejemplares, o sea... Y después hay otros proyectos que que nosotros tomamos, ¿no?, como ejemplo, que se han nutrido fuertemente de ir peregrinando en eventos, en ferias, y que construyeron sus fortalezas desde esos puntos. Y desde ahí, sin duda, nosotros tenemos que tomar esos ejemplos de procesos iguales o similares al nuestro que nos antecedieron y que vamos a tener que tomar lo bueno de esos proyectos y tratar de ir por ahí, ¿no? Hay ejemplos, hay universos de superhéroes que están en tracción y en funcionamiento. Siempre hablamos de UMC, IQ, de Capitán Barato, Capitán Ediciones, y ellos tienen añares haciendo esto y añares que están con presencia en cada evento que pueden. Bueno, evidentemente hay ahí una búsqueda, hay un camino que nosotros también tenemos que replicar. No es lo mismo los no sé cuántos años de Meridiana Tienda que los de no te da nada, no te va a brindar nada. No sé, acá es volver a Juego de la Oca, ¿viste? Volvimos a hacer el caminito con la mayor humildad posible y la mayor presencia y formalidades de los proyectos que avanzamos. Yo lo que creo es que yo no soy futbolero, pero aprendí, el fútbol refleja la vida, si uno lo ve de alguna manera. Y vos, si sos hincha de Quilmes, vos sabés que Quilmes no va a ganar la Copa Libertadores de América. Pero el jugador públicamente tiene que declarar que van a hacer todo lo posible y que ellos ya están entrenando. Pero no hay chances de que ellos ganen. Con todo respeto al jugador de Quilmes, ¿no? O al Estudiantil porteño que es acá de Ramos. Yo creo que, pero internamente ellos saben para qué están. Yo creo que si vos sabés para qué estás, podés salir campeón de algo. Seguramente, y esto me lo dijo mi amigo Sebastián, que es fanático de Vélez, la gente de Vélez festeja con mucha algarabía una cosa que por ahí alguien del Real Madrid o de Boca o de River les parece una cosa que es casi como una obligación. Si vos sabés para qué vas a la feria, podés sacarle el jugo a la feria. ¿A qué vamos? Como dice Javier, ¿vamos solamente a vender unidades? Bueno, entonces hay algunas ferias a las que correspondería hacer ese tipo de cosas. ¿Vamos a hacer una difusión de la editorial? Bueno, eso es otras. ¿Vamos a una feria a buscar como editorial de dibujantes? Eso es otra cosa. Lo único, entonces, si vos sabés para lo que estás, puedes salir campeón de algo. Si vos sabés a lo que vas, podés volver con algo. Si vas a, no sé, por decir alguna feria que no existe, las ferias de la cultura libre de las librerías, entonces vos tenés que regalar ejemplares, bueno, ahí no vas a hacer plata, de última ahí lo vas a hacer es difusión. Por ahí es, a veces, siendo que, a diferencia de cuando yo feriaba hace 10, 15 años, que no tenía hijos y las reclamos eran de... A veces es un poco más empinado o un poco más ineficiente. Siempre es importante, no existen los partidos chicos, como dice el Diego, no tenemos partidos amistosos, tenemos partidos internacionales. Lo que pasa es que a veces el esfuerzo es muy grande, como para todo el mundo, y por ahí, nada, es difícil hacer historieta y lleva tiempo. Entonces, si nosotros sabemos eso, vamos con esa templanza a las ferias. Che, vamos a esta feria para hacer esto. No es, me explico, ferias nada. Bueno, no, ahí vamos a ver qué pasa, que nos conozcan. Vamos a vender 3 revistas, ¿me explico? Sí. Bueno, y para ir cerrando las últimas dos, un poco ya la adelantaron, pero bueno, las tiro igual porque es una que me queda siempre pensando para todos los formatos, o sea, para todas las historias que leo y para todo lo que he charlado con editores, un poco esta transversalidad cultural o transmedia, ¿no? Que es, la otra vuelta escuchaba, La Batea tenía un tipo que creo que se llama López Tovares,
que él hablaba de un poco de la llegada de Superman, ponele, dice, bueno, sale la historieta y al toque sale el programa de radio y al toque sale las seriales ¿viste? Con la cara, o sea, es un personaje que trasvasó todos otros formatos. Y en algún punto es capaz una forma mía de verlo, pero me parece que muchas veces esas retroalimentaciones te hacen que algo pase más allá del papel, ¿no? De la historieta. ¿Lo ven factible, deseable, les interesa? ¿Es solamente nomás una cuestión del formato, digamos? ¿Es un formato que les interesaría atravesarlo a otros lugares? Ahora ya para empezar, que es mucho más humilde, muchísimo más humilde, pero ya pasa, tenemos recién salió el número 1, pero ya están en producción, creo que hasta el número 8. Tenemos los Pulp Dossier, que es un print replicando una etapa de género pulp, que es un género literario popular, donde Claro. hay superhéroes de dominio público que tienen aventuras. Eso no es una historieta, eso es un relato de prosa. Entonces, Claro. lo que es estrictamente hablando transmedia, eso es transmedia. Lo Sí, que no es sí. el transmedia de actual, ¿no? Ujú. Eso no sé cómo lo ve más Javi. A mí, que haya una película, todo, me parece bien, pero para mí el sueño es escribirlo toda la vida, no que venga Gal Gadot a ser de Meridiana, ¿me explico? Sí, lo que siempre con Nacho hablamos también es el aguantar la ansiedad de narrativamente de sucesos que van a ir pasando. Bueno, es uno de los principales puntos de conversación es Claro. esto hoy no se puede porque estamos avanzando más rápido de lo que Sí. debemos. Lo mismo pasa con esto de que nuestro universo pueda salir un poco hacia otros momentos o medios, o por así llamarlo, lo más simple que sería, no sé, merchandising de nuestro Total. universo, teniendo la tienda y teniendo sobre todo los derechos de autor, que es algo que es casi único, de poder fabricar el producto que quisiéramos sin litigios de copyright. Son nuestros personajes. Claro, Pero para que eso funcione es lo mismo. No tenemos que hoy avanzar mucho porque primero la gente los tiene que conocer. claro. ¿Por qué te comprarías vos? O sea, a menos que sea una ilustración hermosa de algún artista que te llame, digo, pero no tendría la misma relevancia de que te pongas una pilcha de un personaje porque militas o bancás o te gusta ese personaje. Si compraste algo por la esté, hoy no estamos en ese punto. Claro. Si todo va bien, en 1 o 2 años, bueno, la posibilidad está y seguramente será explorada de la mejor manera. Hoy, un poco lo dice Nacho, ¿no? Es todo muy de a Muy poquito y entendiendo. No deberíamos descuidarlo, es algo que tenemos que tener en cuenta. No te digo llegar a Star Wars, que negocios terminó siendo los coleccionables más que el producto, pero sin dudas que resulta muy tentador poder tener una pata anclada en venta de merchandising que nos pueda dar fondos para producir más historietas. Creo que por ahí iría en el corto plazo, no tanto qué renta o qué guita me va a dejar una línea de remeras o de póster, sino fondear, ¿no? Es poder generar ingresos que nos permita seguir expandiendo y generando que el producto sea un poco más competitivo, reducir los costos, entrar en distribución, digo, el círculo virtuoso, ¿no? Que la maquinaria empieza a moverse. Total. Bueno, y la última es, bueno, ¿qué pueden adelantar? Un poco algunos ya lo fueron diciendo, pero ya esto va a quedar viejo en algún momento cuando vieron es que pase el tiempo, pero si ya tienen algo medio ya salido del horno como para... Sí, te para podemos cebar. decir el plan editorial Dale, completo de este año. por La verdad favor, que dale, ya no hay mucho misterio. Tenemos para este año Cruz del Sur número 2, que termina esta primera historia, también con Hawk en lápiz, tinta y color, y nosotros en los guiones, que estamos en todas las revistas co-guionando. Tenemos Dominio 3, que también tiene que salir este año, que también es el final de esta primera historia. Tenemos Corona Australis 1 de Quique Alcatena y el 2 también de Quique Alcatena para este año. Tenemos 7 Héroes, que es este proyecto hermoso de Tony Navarro y Cabrera, que el número 1 tiene fecha para junio-julio. El 2, la idea es llegar para Crack Bam Boom. Y el 3, si se llega, para brindar en Navidad. Oh, qué lindo.
Tenemos un anual de la Cruz del Sur, que es como un chiste, porque salen 2 números, pero bueno, vamos a tener un anual. Sí, la idea es que ir a fondo, ¿verdad? Tiene tapas, hay revistas que tienen tapa variante, que esté el anual, aunque no lo. Aguante. El chiste, como. Sí, el anual creo que es el producto de la editorial que más fichas le metemos, creo que es el más complejo, el que más tiempo de desarrollo nos está llevando. Es una apuesta narrativa distinta. Bueno, creo que puede ser uno de los caballitos de batalla, viendo el día que ya esté entre nosotros, mirando hacia atrás, que diga, bueno, este anual nos dimos un gustazo. Ese lo está trabajando ya en proceso de tintas Matías de Vicenzo. Los cines a color. Sí. Y después en la pata cines tenemos 6 cines programados para este año. El primero ya salió, que es Lunaria 1 de Cundo y Gallo de San Telmo de Carlos de Armas. El próximo es Caudillo 1 de Germán de Ramuspe. Lapidaria 1 de Patricio Rey y Nelia Sequeida. El tercero debería ser Relicario 1 de Dolores Alcatena y Gallo de San Telmo 2 de Manu Loza. Mira qué groso, Manu Loza. Tenemos un cine 4 con un personaje que todavía no deberíamos decir el nombre, que va a estar Manuel Silva. Va a estar Caudillo 2. Caudillo 2, va a salir en otro también, que ese es también de Matías de Vicenzo. Tenemos Temporarios 1, El regreso de Cundo Crunch. Tenemos, esta también es otra apuesta linda para Crack Bam Boom. Vamos a tener un cine a color de historieta formal, con un equipo que nos dio mucha satisfacción, fue un gustazo, que es Pato Oliver y Beto Ledes. Es otra de las apuestas lindas del año, que la presentamos también en Crack Bam Boom. Y está Lunaria 2, que la estaba haciendo, Nacho, recordame. Ezequiel Shapira. No. Rodrigo Cardama. Ezequiel Shapira fue convocado, estamos en charlas para empezar con un proyecto, tiene un guión listo a disposición. Esperamos que pueda atacarlo dentro de sus tiempos Rodrigo Cardama hace Lunaria 2. Y toda la colección de Pal Dossier. Y todos los Pulp Dossier, que incluyen un montón de guionistas invitados. Sí, son relatos pulp, hay relatos pulp de los personajes de dominio público. Claro. Hay relatos míos, Martín Renard, Eugenia Alcatena, Matías Castro Sailices, Jorge Carrión, Tony Torres, Eliana Aguilar. Esos van a ir, como son un print que se regala, salen cuando salen. Claro. Este mes no hay nada, que haya algo para la gente que quiere disfrutar este mundo. Así que bueno, es un año cargadito. Y ya estamos al mismo tiempo trabajando en contenidos del año que viene, porque esto que ir aprendiendo, nos dimos cuenta que tenés que anticipar y anticipar de verdad los proyectos. Estamos ya tenemos un guión cerrado de otro cine que es bastante desafiante para primer trimestre del año que viene. Está tratando de terminar de encontrar equipo para que lo tome. Estamos con 2 universos por fuera del universo Meridiana, por así decirlo, que van a sumarse, que son proyectos muy lindos, de universos propios, y que, bueno, pues también lo que nos está pasando es que empezamos a recibir consultas o proyectos o gente conocida que se quiere involucrar en este proceso creativo. Así que estamos con conversaciones súper avanzadas. ¿Lo digo, Nacho? ¿Lo cuento eso? Yo no, si no firmo no hablo, pero bueno. Bueno, si quieren lo saco, después lo saco. No está firmado, acá llegamos. Pero estamos con charlas avanzadas con los chicos de Lyren, que es este juego de cartas que es como el Magic argentino, para poder desarrollar. Ellos también están en una búsqueda de esto que hablábamos, de las marcas que empiecen a salir un poco de los formatos iniciales. Así que estamos bastante avanzados en charlas para hacer historietas en formato revista de los universos del Lyren. El otro sí, no lo voy a contar. El otro, ¿o querés que lo cuente? ¿No? Ok. Hay 2 universos con personajes
de dominio público, por fuera del universo Meridiana, que también están avanzadas las conversaciones. Uno, hay que adaptar el guión para el formato revista, es un guión que ya está terminado, que estamos trabajando en adaptar el guión al formato revista, y el otro está en proceso el guión y ya el artista, está todo el equipo convocado para otro gustazo que nos vamos a dar. Así que, y también ya estamos laburando en Dominio 4 y 5 y en Cruz del Sur 3 y 4. Y entre las noticias para el año que viene es que, de no mediar ningún inconveniente de agenda, Hawk renovó para continuar el año que viene con 2 números más de Cruz del Sur. Grande. Así que bueno, es un montonazo, sí, la verdad que es un montón. Tranqui, arrancaron tranqui. Genial, genial, la verdad que una máquina. Es lo que entusiasma, me parece, como este honeypot, me venía la idea, ¿no? El panel que la gente ve, el laburo y se acerca, ¿viste? Así que nada, desearles lo mejor siempre y agradecerles por el rato de la charla, espero que la hayan pasado bien y muchas gracias. Bueno, muchas nos gracias, estaremos Maxi. viendo. Por supuesto que sí. Gracias por el espacio. Siempre vos sabés que disfruto las entrevistas contigo y charlar con vos aparte mucho más, ¿no? Por supuesto. También yo. Bueno, muchachos, los dejo entonces. Un abrazo y nos vemos. Gracias.